Estamos en Ges Amud Aleph 8a, comenzando una sugya, se dice en el mundo talmúdico. Sugya significa como si fuese una especie de párrafo o de contenedor de un tema, que después pasa una sugya, otra sugya, otra sugya, y así sucesivamente van cambiando los temas. Hay sugyas más largas, hay otras más cortas, una página, 2 páginas, 5 páginas, va cambiando de acuerdo a la complejidad y a la cuestión que se está tratando. Acá lo que vamos a tratar es, una vez que terminamos una parte de la Mishnah, volvemos a la Mishnah original. En la clase pasada, por así decir, terminamos de discutir la cuestión de cuántos Rosh Hashanah hay, cuántos son realmente, cómo se cuentan, cuáles se cuentan y cuáles no se cuentan. Y se trajo una discusión entre Rabbi Meir por un lado, y por otro lado Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Rabbi Meir decía que el Rosh Hashanah le Meiser Beheima, el comienzo del año para el diezmo de animales, era el primero de Elul. Y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon decían que no, es el primero de Tishrei. Entonces, después de haber explicado, digamos, básicamente, no el porqué de la discusión, sino básicamente cuál era la discusión entre ellos en términos de quién era el que opinaba cada cosa, porque la Mishnah no decía quién era, no decía Rabbi Meir. Nos enteramos que era Rabbi Meir por una braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah, etc. Hoy vamos a ver el porqué de la discusión. ¿En qué está basado que uno dice el primero de Elul y el otro dice el primero de Tishrei? ¿De dónde lo sacaron? Vamos a ver. Estamos casi al comienzo de Ges Amud Aleph 8a. La Gemara primero, el Talmud cita el pedacito de la Mishnah que vamos a analizar. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen ambos que el comienzo del año para el diezmo de animales, o sea, para saber qué animalitos necesitan ser diezmados para llevar ese diezmo a Jerusalén, etcétera, como ya explicamos, es el primero de Tishrei. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Ushneiem, ambos se refiere a Rabbi Meir, por eso traje la discusión de la clase pasada. Rabbi Meir por un lado y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon juntos por otro lado, por así decir, uno contra dos, por así decir. De vuelta, Rabbi Meir decía el primero de Elul y Rabbi Shimon y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen el primero de Tishrei. Es el día del diezmo, del comienzo del año para el diezmo de animales. Shneim, los dos, Mikro Echot Dorshu, están analizando el mismo versículo, lo ven de maneras diferentes y por eso sacan la conclusión diferente, pero en la práctica es el mismo versículo. Shenemar, como está escrito, este versículo está en Tehilim, en los Salmos 68, 14. El pasuk dice así: Lovshu Karim Atzoin, es un pasuk difícil de traducir, así que hay partes que de acuerdo a cómo uno los traduce es el significado del versículo. Primero lo voy a traducir en el Pshat, en el mundo sencillo, que incluso Rashi menciona esto en su comentario al Tehilim, a los Salmos, y después vamos a ver cómo el Talmud está analizando este versículo. El versículo dice: Lavshu karim atzoin va'amakim ya'atfu var yisruau af yashir. Este es el paso. Dice así: se vistieron. Karim es una palabra que tiene varias traducciones. Como dije antes, Rashi en su comentario a los Tehilim, a los Salmos, dice que Karim es como si fuesen campos. Campos. Entonces, Lavshu Karim Atzon, se vistieron los campos de ovejas, son ovejas, ganado ovino. Va'amakim, y los valles, Ya'atfuvar, se vistieron como quien se viste como con una ropa, se vistieron de bar es grano, o sea, los granos en su maduración, digamos. Isruau, tanto maduraron que cantan, o hacen ruido, mejor dicho, como trúa, hacen un ruido, un sonido. Af yashiru, incluso cantan. Esto es lo que dice el versículo. En términos sencillos, ¿de qué está hablando el versículo? Llegaron las lindas épocas del año, el calorcito, y las plantas crecieron, como si fuese la primavera, digamos. Y las plantas crecieron, los campos están llenos de grano, y las ovejas todas salieron a comer el pasto que creció. Esto es lo que está diciendo el versículo. Ahora,
Tanto Rabbi Meir como Rabbi Shimon, o Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, van a interpretar este versículo un poquitito diferente. Y acá la clave de la cuestión, yo honestamente no sé, como ya dije en varias clases, no sé los ciclos de los granos, y menos en Eretz Israel, en Argentina no sé, en Eretz Israel tampoco, y no sé los ciclos de copulación de los animales, cuando las ovejas, etcétera. No sé esta parte, no sé cómo funciona, pero de esto está hablando el versículo. Esto es lo que el Talmud va a entender. Cuando el versículo dice Lavshu Karim Hatzon, vistieron Karim, que es una palabra rara, Itzon, son ovejas, lo que está diciendo el versículo es que los carneros copulan con las ovejas. El tiempo es el tiempo de copulación y es un momento en el cual Amakim Yatfubar, los valles, esto sí que da igual, se llenaron, digamos, se vistieron de granos y hacen ruido porque cuando sopla el viento y los granos están duros, digamos, las espigas, una se golpea con la otra, hacen ruido e incluso parece como que cantan. El viento soplando, haciendo ruido, soplando y moviendo las espigas se golpean una con la otra y hacen ruido, como si fuese un cántico de los granos. Esto es como el Talmud va a entender el versículo. Vamos a ver. Rabbi Meir, ambos, de vuelta. Rabbi Meir por un lado, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por el otro lado, interpretan este versículo con un mes de diferencia. Por eso Rabbi Meir va a decir, ahora lo vamos a ver, Rabbi Meir va a decir que el comienzo del año para el diezmo de los animales es el primero de Elul, que es exactamente un mes antes que el primero de Tishrei, que esto es lo que dice Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Rabbi Meir entiende el versículo de la siguiente manera. Acá hay que tener en la cabeza, básicamente tres partes tiene este versículo, antes de decir lo que dice Rabbi Meir. Estoy dando demasiadas introducciones, pero para que sea lo más sencillo posible. El versículo tiene tres partes. En hebreo, Lav Shukar Matzon, los carneros están con las ovejas, parte número 1. Amakim Yat Fubar, los valles se llenan de grano, parte número 2. Yisroau Ab Yashiru, y cantan, hacen ruido y cantan, parte número 3. Estas tres partes del versículo es importantísimo tenerlos en mente porque el Talmud va a empezar a jugar con el orden de estas tres partes. Y de acuerdo al orden de estas tres partes, Rabbi Meir va a opinar de una manera y Rabbi Elazar va a opinar de otra manera. Rabbi Meir Sabar, ¿qué opina Rabbi Meir? ¿Cuándo es que las ovejas copulan? Cuando se cumple el primer bloque, digamos, del versículo, cuando se cumple el segundo bloque del versículo, que los campos se llenaron de grano. ¿Y cuándo es que los campos se llenan de grano? Be'adar, en el mes de Adar. La primavera en Eretz Israel empieza en el mes de Nisan, el mes de la primavera, que ya lo estudiamos, el mes de la maduración, etc. Esto es Nisan. El mes anterior a Nisan es Adar. Quiere decir que estamos hablando del final del invierno. Adar es el final del invierno para el comienzo Nisan de la primavera. Entonces, repasando lo que opina Rabbi Meir, ¿cuándo es que las ovejas copulan? Cuando los campos están llenos de grano. De grano, dije. Están llenos de grano, digamos, de pasto, grano. ¿Cuándo ocurre esto? En Adar. Las ovejas copulan en Adar. Mis abres, continúa explicando la Gemara, mis abres be Adar, las ovejas quedan embarazadas, quedan preñadas, mejor dicho, en Adar, ve Yoldes be Av, tardan 5 meses en dar a luz, en el mes de Av dan a luz. Adar, quedan embarazadas, digamos, quedan preñadas, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5 meses, porque nada, digamos, que quedan preñadas, 5 meses de desarrollo del feto, no sé cómo se dice, y en Av, de embarazo, y en Av dan a luz. Por lo tanto, Rosh Hashanah Shelaen, Elul, el próximo mes, después de Av, que es el mes de Elul, es cuando empieza a contar el nuevo año para las ovejas, que es el mes inmediatamente posterior a cuando terminaron, digamos, de crecer esas ovejas, porque nacieron. Esto es lo que opina Rabbi Meir. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon no imbrim. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen, no. De vuelta, acordémonos de los 3 bloques del versículo. Ovejas copulando, número 1. Número 2,
los amakim, los valles llenos de grano, y el cántico de los granos. Número 3. ¿Cuándo es que se cumple el primer bloque del versículo? Que las ovejas copulan. En el momento en que se cumple el bloque número 3, salteamos el 2, el bloque número 3, que los granos están cantando en el campo. ¿Cuándo es que las espigas cantan? No está hablando de que cantan porque no tienen boca ni nada por el estilo. Estamos de vuelta hablando del viento soplando sobre los campos llenos de espigas y resuenan y hacen ruido. ¿Cuándo es que los granos, las espigas, cantan? Dicen su cántico, Benisan, en el mes de Nisan, cuando ya están crecidos, en el mes de la primavera, terminaron de madurar. Como ya estudiamos varias clases atrás, es de vuelta. Hodesh Ha'aviv, el mes de la primavera, significa el mes de la maduración. Entonces explica Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, mis abres benisan, las ovejas quedan preñadas en Nisan, un mes después de lo que dijo Rabbi Meir. Veyoildois be'elul, y dan a luz en Elul. En Nisan quedan preñadas, y Arsivan Tamus Ab Elul, 5 meses de embarazo, dan a luz en Elul. Rosh Hashanah en Tishrei, automáticamente cuando termina, digamos, el producto de los animalitos, porque estamos hablando del diezmo de los animales. ¿Cuándo es que terminó el animal? Cuando nació. Inmediatamente después de nacer empieza el Rosh Hashanah de ellos. Empieza el momento del maizer, del diezmo, así como en las plantas, como vamos a ver en un minutito. Así como en las plantas, el diezmo de las plantas es inmediatamente cuando termina de crecer la planta. En los animales también, el diezmo de los animales es cuando el animal terminó de crecer. ¿Qué significa terminó de crecer? Nació. Para Rabbi Meir los animales nacen en Av. Entonces empieza el diezmo en Elul, o sea, el año en Elul. Para Rabbi Elazar los animales terminan, o sea, nacen en Elul. Automáticamente el Rosh Hashanah de ellos es en Tishrei, en el próximo mes. ¿Estamos? Sí. Bien. Cada uno de ellos entonces entendió estos 3 bloques a su manera, y por eso sacan la conclusión que sacan. Dicho esto, el Talmud va a empezar a analizar entre las dos opiniones, ¿por qué uno no opina como el otro? ¿Qué está pasando? Veida, momento, dice el Talmud. Y para la otra opinión, ahora vamos a ver cuál es. Y para la otra opinión, Nami Haksiv Suau Avyashiru. Para Rabbi Meir, que Rabbi Meir, ¿cuántas partes cuántos bloques del versículo, cuántas partes del versículo analizaba? 2, son 3 bloques. De vuelta, repito. De vuelta, lo hago así, claro, para que sea lo más claro posible. Repetido para que sea lo más claro posible. Bloque número 1, ovejas copulando. Bloque número 2, el campo lleno de trigo. Bloque número 3, cántico de los trigales. Rabbi Meir solamente tomaba 2 de los bloques, el primero y el segundo. Ovejas copulando, ¿cuándo pasa eso? Cuando los campos están llenos de trigo. ¿Cuándo es eso? En Adar. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon tomaban también 2 bloques de los 3, pero el primero y el tercero, el segundo no. ¿Cuándo es que las ovejas copulan, que es el primer bloque? Cuando cantan los trigales, que es el tercer bloque, y eso es en Nisan, en el mes de la primavera. Entonces el Talmud le pregunta, clásico análisis talmúdico, ok, vos tomás bloque, le dice el Talmud, digamos a Rabbi Meir, vos tomás bloque número 1 y bloque número 2, ¿qué haces con el bloque número 3? El bloque número 2, que es cuando los campos están llenos de trigo, es verdad, es el mes de Adar. Pero el bloque número 3, que es cuando los trigales cantan, ese es el mes de Nisan. En el mismo versículo tenés una alusión, digamos, al mes de Adar, el bloque número 2, y una alusión al mes de Nisan, el bloque número 3. A vos, Rabbi Meir, te gustó el bloque número 2. Mazel tov. ¿Y qué haces con el bloque número 3? Entonces vos te enfocás en el bloque número 2, que habla del mes de Adar. ¿Y qué haces con el bloque número 3, que habla del mes de Nisan? Responde el Talmud, Hahu, de Afeilasa, de Javier Benizan. Este bloque número 3, que habla del cántico, para Rabbi Meir, habla del cántico de los trigales, está hablando de los trigales tardíos, que maduran tardíos en el mes de Nisan, y ahí es donde efectivamente sopla el viento y hacen ruido, cántico. Pero no es un problema para mí. El principal es el mes de Adar. En el mes de Nisan son trigales tardíos. Ok, entonces ahora lo miramos a Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Son 2, los miramos a Rabbi Elazar y Rabbi Shimon y decimos, un momento, vos te comiste un bloque
Vos tomaste el bloque número 1 y el bloque número 3. El bloque número 3 es una alusión al mes de Nisan. ¿Qué haces con el bloque número 2? Que es una alusión al mes de Adar. ¿Acaso para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon no está escrito el segundo bloque que dice que los campos están llenos de trigo, de grano? Y eso es una alusión directa al mes de Adar. ¿Por qué tomaste el mes de Nisan si también del versículo si hay una alusión al mes de Adar? Responde Talmud, esa parte del versículo está hablando de los trigales tempranos que aparecen en el mes de Adar, pero no es el momento principal de los trigales. El momento principal es el mes de Nisan. No, pero se sabe que hay regiones en Israel donde madura antes. ¿Ok? ¿Sí? Imagínense, en Tel Aviv madura antes que en Jerusalén. ¿Ok? 4 grados de diferencia. Sí, pero sí, tiene que ver con los grados, tiene que ver con la altura. Incluso 800 metros. Exacto, la altura también va a cambiar esto, le da más sol, menos sol. ¿Ya? Entonces, hasta acá, digamos que los dos, tanto Rabbi Meir por un lado como Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por el otro lado, tienen su interpretación del versículo. Para Rabbi Meir, el bloque principal es el segundo, digamos. El mes de Adar, claro, donde los campos están llenos de grano. ¿Qué le permite lo de aludir a Adar y aludir después a Nisan? Para decir le que permite mantenerse en el campo semántico exacto, de los cultivos. Exacto, primero de los cultivos, y decir que el primero de Elul para Rabbi Meir es el comienzo del año para los animalitos, y para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon es el primero de Tishrei, un mes después. Bien. Una vez que terminó este análisis, el Talmud se detiene en otro análisis que es muy interesante, que de acuerdo, Dios mediante, a como vengo explicando, va a ser bien sencillo de entender. Bish, la Rabbi Meir, tiene sentido el versículo para Rabbi Meir, que Dixit, porque Rabbi Meir interpreta el versículo como viene, como está escrito, bloque 1, bloque 2, y el bloque 3 es secundario. Porque el bloque 1 habla de los animalitos copulando. El bloque 2 dice cuándo es que eso pasa, es el mes de Adar. Y el bloque 3, bueno, hay algunos que tardan más. Hay algunos trigos que tardan más en madurar. Está en orden el versículo. Los animalitos copulan, traducción literal, se visten las ovejas de carneros, o sea, el carnero viste a la oveja, claro, por así decir. Muy poéticamente. Sí, muy poéticamente hablando. ¿Cuándo pasa esto? En el momento en que, como continúa el orden normal del versículo, los valles se visten de granos, y también, posteriormente, hay quienes cantan, o sea, están los granos, los trigos que cantan un poco después. Perfecto, el versículo fluye bien, de acuerdo a Rabbi Meir. Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, pero para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon el versículo no fluye bien. Viene el bloque número 1, las ovejas se visten, entre comillas, de carneros. Ese es el bloque número 1, perfecto. Pero después salta el bloque 3, en el momento en el cual están cantando los trigos en el campo. Claro. Es el tercer bloque. Y también ocurre que los campos se llenaron de trigo, que es el segundo bloque. Y se salteó ahí, no está en orden el versículo. Es como que para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon la forma normal de leer el versículo es bloque 1, bloque 3, bloque 2. Sí. Pero no es así. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Por eso están escritos de esa manera. Aparte porque está la hipótesis de contemporaneidad. Cuando se da esto y se da el otro. Exacto, esto es como Rabbi Meir entiende. ¿Cuál Teilim es concretamente? 68. Ah, perfecto. Perdón, 65, es muy chiquito acá. 65, no 68. 65 a 14, dije mal. Bueno. 65 a 14. O sea, el número 65 del Salmo, el versículo 14. Entonces, como el versículo no fluye bien, de acuerdo a como estamos entendiendo, para Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, suena muy raro. Entonces el Talmud dice, ok, tenés razón. Efectivamente, la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Shimon y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon no está basada en este versículo. Dejemos de lado todo esto de los bloques, la interpretación y que las ovejas, los carneros visten las ovejas, y yo, esto dejarlo de lado no es la raíz de la discusión entre Rabbi Meir por un lado y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon por el otro lado. Sino que
Omar Robe, dice Robe, de Kule y Alma, todo el mundo está de acuerdo que la forma normal de leer el versículo es la siguiente. Love Shukari Matzon. Las ovejas se vistieron de carneros, entre comillas. ¿Cuándo pasa esto? Bisman Sheamakim Yad Fubar. Ese era el primer bloque, ahora viene el segundo, en el momento en que los valles se visten de granos. Beadar, en el mes de Adar. Esto está clarísimo. ¿Cuándo copulan las ovejas? El mes de Adar, que es el final del invierno, entrando, digamos, en la primavera. Ahí no discuten Rabbi Meir por un lado y Rabbi Lazar y Rabbi Shimon por el otro lado. Aquí están discutiendo en el siguiente versículo, sobre el siguiente asunto. El versículo dice así: hacerte hacer. El versículo dice, traducción correcta, haz de diezmar, sacar el diezmo de todos los productos de tu grano, con tu basareja, y etc. De todo el producto de las semillas que sale del campo, o sea que crece año tras año. Como el versículo está escrito, ahora traducido literal, suena raro, hacerte hacer, diezmar, diezmarás, que no se dice así en castellano, se dice diezmar y punto, haz de diezmar, pero el versículo literalmente dice diezmar, diezmarás, dos veces maiser, hacerte hacer, entonces el versículo se entiende, vishnei maiser es acaso medab. Claro, ese diezmar es como un intensificativo. Sí, pero el hecho de que dice dos veces la misma palabra, o por lo menos la misma raíz, son dos maiseres, son dos diezmos que está diciendo acá el versículo. Ejod maiser beheima, un diezmo es el diezmo de los animales, ejod maiser dagan, y el otro diezmo es el diezmo del producto del campo. ¿Cómo entiende Rabbi Meir este versículo? Rabbi Meir opina, Makish Maiser Beim o Maiser Dagan. El versículo está igualando, está poniendo en la misma categoría el diezmo de los animales con el diezmo del producto del campo, o sea, el trigo, la cebada, etcétera, los granos. ¿Cuál es la comparación? Ma Maiser Dagan Samuch le Gomro y Suro. ¿Y cómo es el diezmo del grano? Siguiente, cercano a cuando termina, es que se diezma, que se saca el diezmo. De hecho, hay todo un tratado de Mishnah, se llama Maiser, que discute cada grano y cada producto, cuando se considera que se terminó ese producto, para decir que ahora hay que sacar el diezmo. Claro, cuando concluyó de cosecharse o de producirse. Exacto. Cada producto en un momento diferente. Yo no recuerdo todos los productos porque es algo que no es muy práctico que digamos, pero uno cuando se hizo mirúas, cuando se alisó la parva. Claro, se emparvó. Se emparvó y se alisó la parva. El otro cuando se mojó de tal cosa, el otro cuando se aventó. Cada producto tiene un momento de terminación diferente. De acuerdo a ese momento de terminación es cuando ya está Hayav Bemaiser. Estás obligado a quitar el diezmo de ese producto. Ahora bien, que ahora no estamos estudiando las leyes de Maiser, pero el punto es que hay un Gmar, hay un momento de terminación del producto. Cuando entonces, así como el producto del campo, cuando se termina el producto del campo, es que está obligado a sacar diezmo, a Maiser Beheima, Samuch le Gomro y Suro. De la misma manera, el diezmo de los animales, cercano al momento en el cual se termina el animal, entre comillas, cuando nace, porque mientras está en el vientre de la oveja, digamos que no está terminado el producto. Claro. ¿Cuándo se termina el producto? Cuando el animalito nació. Es más, de hecho, hay un dicho griego que dice: no cuente los carneros hasta que no salgan de la vaca. Bueno. O sea, que nadie diga la vaca está embarazada de 3, terneros, por los terneros, bueno, sí. Y por tanto tienen 3 terneritos. Exacto, voy a tener mucha plata, digamos. No, esperá. Hasta que no salen, no se sabe. Exacto. Esto también es una halógena en la toira, ¿sí? Todo sale de la toira. Un yoiresh, entre paréntesis, no tiene nada que ver. Un heredero no hereda nada, nada que no exista en el momento de la herencia. Y un feto en la panza de la madre no es algo, claro. Estamos hablando de animales, etcétera, no es algo que existe, no está ahí. No está ahí presente, exacto. No, esto que le digo me acuerdo porque lo encontré en un texto de Aristófanes. Mira. Creo que en la Juntera. Está en la toira también. Está en la toira.
existe también Roy, Muxak, algo que en el futuro va a tener esta persona, o que ya tiene la persona, todo un montón de leyes. Pero básicamente gira en torno a esto que vos estás diciendo, no cuentes los terneritos hasta que salgan de la vaca. Entonces, así, volviendo, así como cerramos paréntesis, así como el producto del grano, el producto del campo que es el grano, no se saca el diezmo hasta que termine ese producto, hasta que está terminado de cosechar y preparado, etcétera, para vender. De la misma manera, los animalitos no se saca el diezmo hasta que está terminado. Y si todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo significa en este caso Rabbi Meir, más Rabbi Elazar, más Rabbi Shimon, están de acuerdo que los animales copulan en Adar, final del invierno en Eretz Israel, forzosamente después de 5 meses, que es el tiempo de gestación de estos animales, por lo menos los animales más livianos, las ovejas, entonces nacen en el mes de Av. Para Rabbi Meir, el momento inmediato en el cual tiene que ser el Rosh Hashanah de estos animalitos es el mes de Elul, el mes siguiente al mes de Av. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Sabre, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon opinan, no, diferente. Makish Maiser Beheimal, Maiser Daga. La Toira, cuando dice hacerte, hacer, haz de 10 mal, o sea, 10 marás, algo así, 2 diezmos, el diezmo de los animales, el diezmo del grano, está igualando, está comparando el diezmo de los animales con el diezmo del grano. ¿Cuál es la comparación? Maiser Dagan, Rosh Hashanah Sheloi Tishrei. ¿Cómo es el diezmo del producto del campo, de los granos? El Rosh Hashanah es Tishrei, y esto digamos que no está discutido. De la misma manera, el diezmo de los animales, el comienzo del año va a ser en Tishrei también. O sea, Rabbi Meir ambos, tanto Rabbi Meir como Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, comparan el diezmo de los animales con el diezmo del producto del campo. Solo que el concepto que se está comparando es otro. Para Rabbi Meir el concepto de que se compara es, así como la estructura, digamos, del maíz, del diezmo del producto del campo es que cercano a cuando se termina, ahí se saca el diezmo. Entonces el animalito cercano a que nació, que es el mes de Av, inmediatamente después, en el mes de Elul, es el diezmo. Ese es Rabbi Meir. Y Rabbi Shimon, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dicen que no, así como el diezmo del grano es el Rosh Hashanah, el diezmo del animal es el Rosh Hashanah, y punto. Hasta acá sigue esta sugya, digamos, este capitulito. Hay textos interesantes que no vamos a estudiar todo, un comentario de Tosafot, que... ¿Dónde está? Tosafot explica de dónde sacás que el diezmo del grano es en Tishrei, es el primero de Tishrei. La Mishnah no dice eso. La Mishnah lo único que dice es le yerakois, ule maisrois, para verduras, etc. Pero no dice, y estudiamos la clase pasada, si dice verduras, cuánto más aún, producto del campo. Verduras es un diezmo rabínico. Esto lo estudiamos, ¿no? ¿O no lo estudiamos? Me parece que no. Ah, está más adelante la Gemara, ¿no? Claro, sí, está más adelante. Perdón. Bueno, pero se entiende. Ok. Que si verduras es el reborde de lo menor. Sí, las verduras, el diezmo de las verduras es un decreto rabínico que hay que sacar diezmo de las verduras. El diezmo del producto del campo es bíblico. Entonces, si la Mishnah está mencionando que hay un diezmo de verduras, que es el primero de Tishrei, cuánto más aún que hay un diezmo del producto del campo que es granos. Pero, explica Tosafot, el Talmud no explica por qué es en Tishrei. Simplemente dices, el día de Tishrei es el primero de Tishrei. Pero no explica por qué. Entonces, Tosafot dice así. Quizás lo aprendemos del hecho de que está escrito haz de sacar el diezmo de todo el producto de tus semillas que salen año tras año, y aprendemos de la palabra shana, año, de Tishrei, como está escrito Mereishis Shana, desde el comienzo del año. Entonces ahí en Agzeira Shava tomamos dos palabras que están vinculadas en la Torah y decimos que las leyes de un lugar se aplican al otro lugar. Entonces, así como el comienzo del año, esto nadie lo discute, es el Rosh Hashanah, es el Tishrei. Una homología, un isomorfismo. Agzeira Shava se llama.
Interesante que entonces dice Shema, quizás. Ok, después entonces trae otra razón, pero bueno, no importa. El punto es que con esto terminamos la primer sugya, digamos, el primer capítulo de contexto de nuestra página. Vamos a la segunda. La Mishnah decía, avanzamos en la Mishnah, dice que el primero de Tishrei, después de la discusión de Rabbi Meir y Rabbi Shimon y Rabbi Lazar, la Mishnah traía que el primero de Tishrei es Rosh Hashanah LeShanim, es el comienzo de año para los años. Ok. Suena para nosotros algo pashut, algo obvio. Bueno, ¿cuándo empieza el año? Yo qué sé, Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. El Talmud pregunta que no es algo tan obvio, no es tan pashut. ¿Para qué quiero saber cuándo empieza el año? No me vengas a decir que tengo que saber cuándo festejo Rosh Hashanah, porque eso está escrito en la Toira. Claro. La Toira dice, ¿sí? En el Chodesh Hashvi, Bechad LaChodesh, en el séptimo del mes, en el primero del mes, Yom Truah y Elohim, hace un día que van a tocar el shofar. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo tocas el shofar? El comienzo del mes de Tishrei, dije bien. El primero de Tishrei toca el shofar. Pero ¿quién te dijo que ahí empieza el año? ¿De dónde sacaste eso? Porque incluso, y ya lo estudiamos también un par de clases atrás, es el séptimo mes. Nisan es el primer mes. Tishrei es el séptimo mes. Ok, pero el año empieza en Tishrei. La pregunta que está haciendo el Talmud ahora es, ¿a mí qué me importa cuándo empieza el año? ¿Qué diferencia hay qué día empieza el año? Al respecto de los años, me refiero. ¿Se entiende el problema? Sí. Omer Papo, dice el Papo, para saber contar para un documento. Acá voy a decir estas dos líneas, pero hay que explicar, porque no son pshutim, no son fáciles, y estos montones de detalles que están en otros lugares en el Talmud, en Baba Basra. De Tanan, aprendimos de la Mishnah, Shitrei Choy Vamukdamen Psulim, Vamucharin Ksherim. Los contratos de deudas anticipados son inválidos. Los atrasados son válidos. Punto. No terminamos acá esto, pero quiero explicar esto. ¿De qué está hablando esto? Primero que nada, ¿qué es un Shtar Hoy? Que es un contrato de deuda, es un documento en el cual dice yo te debo 100 pesos, o vos me prestaste a mí 100 pesos. Que por supuesto ese documento te lo guardás vos, porque cuando llega la fecha que yo debería pagar y no te pago, me llevas a juicio. Con el documento en mano, los testigos, te tengo que pagar 100 pesos. ¿Estamos? Esto es un documento de deuda. Hasta acá no hay nada complejo. En el documento de deuda se pone fecha. ¿Para qué se pone fecha? Y para saber calcular, si dijimos que me vas a prestar durante un año, y tengo un año de tiempo para devolverte, tengo que saber cuándo empezó a correr el año. En el día tal persona le prestó a tal persona plata, con tal testigo y tanta plata. Tiene que tener una fecha. Claro, pagadero, la fecha tal y tal. Exacto. Pagadero Bien. Es un adjetivo verbal del futuro en realidad. Sí. Entonces, y ha de ser pagado. Entonces, bien. Hasta acá, esto es un Shtar Hoy, un documento de deuda. Pero a veces ocurre que la persona presta la plata y después da el dinero. Por cuestiones operativas, por cuestiones prácticas. O primero dio el dinero y después escribieron el Shtar, el documento. Había una confianza y a veces la fecha que se escribe en el documento no es la fecha real del préstamo. En cuyo caso no es grave, no es la mejor forma de escribir un shtar, un documento, pero a veces es lo que queda, por así decir, porque por alguna razón hubo que escribirlo después, o había que escribirlo antes y el dinero se dio después, quizás había una falta de confianza, qué sé yo, no encontraban los testigos, hasta que llegaron los testigos, escribieron después el shtar, el documento. El punto es, en esos casos, ¿qué fecha pones en el documento? ¿Ponés la fecha de hoy? Digamos, posterior al momento en que realmente ocurrió el préstamo, o poner la fecha del préstamo, o incluso si el préstamo, el dinero se intercambió después, poner la fecha anterior. ¿Qué fecha pones? Bien, ¿qué importa tanto la fecha? Se podría decir, el día de pago está y ya está. No, la fecha en que ocurre el préstamo es súper importante por la siguiente razón. Si yo tengo
un campo, o 10 campos, lo que sea, y tomo prestado dinero para hacer alguna inversión o lo que sea, y ahora no tengo con qué devolver ese dinero, y yo, antes de que llegue el momento de venta, de devolución de ese dinero, vendí los campos, y ahora no tengo con qué devolver. Si yo tuviese los campos, te devuelvo con el campo y ya está, me cobras el campo. Pero si yo vendí los campos, ahora no tengo con qué devolverte. Existe un conjunto de leyes en la Toira extremadamente amplio y complejo que se llama Litreif Minalekujes. Se llama sacar, literalmente como morder o arañar, de los compradores. Vos que sos el que me prestó dinero a mí cuando yo tenía los campos y ahora que te tengo que devolver no tengo los campos, vos podés sacarle un campo al comprador mío, a quien me compró a mí el campo. Porque en realidad ese campo que yo vendí estaba meshubat, estaba obligado, estaba atado al préstamo que fue anterior a la venta del campo. ¿Se entiende? Sí, la garantía. Claro, esos campos eran, por así decir, garantía de que yo te iba a devolver el dinero. Pero yo vendí ese campo. Entonces, ¿qué haces vos? Que yo te debo plata a vos. ¿Vas sobre el comprador? Vas contra el comprador. Contra mí no podés ir, porque yo no tengo nada. Antes tenía plata, antes tenía campo, lo que sea, los vendí. Ahora no tengo nada. Incluso hoy en día cambió un poco la cosa, porque nuestros sabios agregaron que te puedas cobrar de mitaltelin. Incluso de las ropas y muebles, no bienes inmuebles, sino bienes muebles que yo tenga también. Pero esta es otra cuestión. El din, la ley en el Talmud es que te puedes cobrar de los bienes inmuebles. Entonces, ese bien inmueble que yo vendí estaba realmente subserviente al préstamo que vos me diste. Entonces vos vas contra el comprador mío. Estaba como prendado por bien. Como una prenda bajo Ahora, registro. vos en el Beis Din, en el juzgado, sin duda vas a ganar el juicio y se le vas a sacar el campo al comprador mío. ¿Qué va a hacer el comprador mío? Me va a hacer juicio a mí. ¿Qué me va a sacar? No sé, si no tengo nada, perdió. Literalmente, perdió. ¿Qué tendría que haber hecho el comprador mío antes de comprarme un campo? Fijarse si mis campos no estaban meshupatim, claro. No estaban prendados, sí, no estaban prendados a algún préstamo. Debería haber sabido. ¿Por qué debería haber sabido? Porque Yesh Koil, hay el clásico libre deuda. Sí, la gente conoce, el clásico libre deuda, exacto. La gente sabe, se conoce que yo tomé prestado y que tengo campos. Sago Yadúa, un préstamo, Yesh Loy Koil. Tiene voz, se dice, como que la gente rumorea. Estaba embargado. Sí, estaba embargado, exacto. Entonces, antes de comprarme un campo a mí, debería haber averiguado si no estaba embargado o no. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Si yo vendí un campo antes de tomar el préstamo, antes de que vos me prestes dinero, yo tenía muchos campos. Y yo vendí un campo a Jaime Anco. Y después necesitaba plata para una inversión. Y fui y te pedí prestado dinero. Vos me prestaste dinero. Y ahora yo no tengo con qué devolverte. Vendí mis otros campos. ¿Vos podés ir contra Jaime Uncle? No. Porque Jaime Uncle me compró a mí un campo antes de que yo tome prestado. Entonces el préstamo tuyo, quizás yo tomé prestado de 500 personas. Y hay otros que sí le pueden ir a sacar el campo a Jaime Uncle. Pero vos no. Porque mi préstamo es posterior, mi deuda es posterior a la venta del campo. Entonces, contra Jaime Uncle vos no podés ir. Claro, por ese campo no se consideraba que fuera garantía. No estaba, por así decir, embargado o prendado a este préstamo. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo le vendí yo el campo a Jaime Uncle y cuándo tomé prestado de vos? Obvio, por estar. El documento dice una fecha. Entonces, si yo vendí el campo a Jaime Uncle, por decir cualquier cosa, el 5 de enero y tomé prestado dinero de vos el 10 de enero, entonces vos no podés sacarle el campo, sacarle el campo a Jaime Uncle, si yo no te puedo devolver el dinero. Entonces, si yo tomé prestado, acá viene la cosa, el 10 de enero, pero puse en el shtar, en el documento pusimos 4 de enero.
ahora que yo no tengo con qué devolverte, vos vas y le sacás el campo a Jaime Yankel, que yo le vendí un campo el 5 de enero. Eso se llama Shtar Muktam. Es un documento anterior al préstamo. Tiene una fecha anterior a la que corresponde. Y esto te da derechos, al tener una fecha anterior a la que corresponde, te da derecho a cobrarte de campos y de propiedades que en realidad no deberías poder cobrarte, porque el préstamo fue posterior a la venta de esas propiedades. Por eso está prohibido hacerlo con fecha anterior. Shtar Muktam Pasul, un documento con una fecha anterior es pasul, es inválido. Es inválido. ¿Estamos? Sí. Ahora, al revés, si yo vendí mi campo el 10 de enero y tomé un préstamo el 2 de enero, ¿sí? Tomé préstamo el 2 de enero y en lugar de escribir el shtar, el documento el 2 de enero, lo escribimos el 15 de enero, posterior a la venta del campo. Y vos pusiste en el shtar 15 de enero, a pesar de que me diste el dinero el 2 de enero. Pero por alguna razón el shtar, el documento se escribió el 15 de enero y la fecha es meujeres. La fecha que figura en el documento es posterior a la entrega del dinero, y en el medio yo vendí un campo. El 10 de enero yo vendí un campo entre que vos me diste el dinero y que realmente escribimos el documento y pusimos la fecha 15 de enero. El 10 yo vendí un campo. Ese shtar, ese documento es kosher, es válido. ¿Por qué? Porque en realidad el prestamista está perdiendo, está debilitando su capacidad de cobrar de diferentes campos o propiedades que yo pueda tener. Y si vos como prestamista sos bondadoso, por así decir, y preferís bajar la fuerza, digamos, reducir la fuerza de tu propio documento, ese es problema tuyo, eso lo podés hacer. Incrementar la fuerza de tu documento, incluyendo una fecha, o sea, toda una serie de operaciones que pueden haber ocurrido anteriores al préstamo, esto no lo aceptamos. ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? ¿Porque prestaste plata ahora de repente podés cobrarte de lugares que no corresponden? No. Pero reducir la fuerza de tu documento, esto sí sos capaz de hacer. Claro. Esto te permitimos hacerlo. Entonces la fecha 15 de enero es válida. Ay, yo ahora no tengo con qué pagarte. Y me llevaste a juicio. Y en el juicio decís, pero yo le presté plata el 2 de enero. Y este tipo me dio un campo el 10 de enero. ¿No ves que está el documento de venta de campo 10 de enero? A pesar de que escribimos el documento el 15 de enero, pero no era tan así, era diferente. Perdiste. Lo siento mucho. El documento dice 15 de enero. La venta, el préstamo, dice 15 de enero. La venta del campo fue 10 de enero. De ese campo no te podés cobrar. Vos decís que esto fue el 2 de enero o más el 2. ¿Qué querés que haga? ¿Y por qué escribiste 15? Si fuiste bueno en ese momento, ahora no te vengas a hacer el malo y querer cobrarte de cosas que no te corresponden. Entonces, contra el comprador mío que me compró el 10 de enero, no podés ir. Del 15 de enero en adelante podés ir a cobrarse de otros compradores míos, pero no del 10 de enero. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿todo esto para qué era? Porque necesitamos saber cuándo empieza el año, para saber en qué momento decimos que el shtar el documento es anterior, es posterior, cuándo fue el préstamo, en qué momento, el comienzo del año, 2 años, 3 años, cómo se miden los años. Si yo te presto plata por 3 años, ¿qué significa 3 años? ¿A partir de cuándo cuentan los 3 años? El 1 de Tishrei. Esta es la respuesta de la Papa. El 1 de Tishrei sería como el punto de anclaje de un shtar posible. Ahí empieza el año. Si vos me prestás plata por 2 años, bueno, empiezan a contar los años. Eso me arranca a partir del 1 de Tishrei. Correcto. Por ejemplo, si vos me prestaste plata en Nisan, el 1 de Nisan, pasaron 6 meses y ya empieza a contar el segundo año. El 1 de Tishrei ya es el segundo año. Entonces hay que saber cuándo empieza el año. Esto es lo que dice Rav Papa. Vietnam, pregunta el Talmud, ¿acaso lo aprendemos de la Mishnah? Be'echat be'Nisan Rosh Hashanah limelachim. El 1 de Nisan es el comienzo del año para los reyes. Este era el comienzo de nuestra Mishnah.
De Ambrina le dijimos, de Maihiljosa, ¿para qué sirve esto? Veo a Rav Hizda Lishtares, y Rav Hizda dijo que es importante el comienzo del año para los reyes, para el shtar, para escribir en los documentos cuando empieza el reinado de tal rey o de tal otro rey, porque era Kavod Malchus, era honor al reinado escribir a los tantos años del rey tal, en el día tal, etc. Entonces, aparentemente ahora tenemos dos partes de la Mishnah que están diciendo lo mismo. Rosh Hashanah y Melachim, el comienzo del año para los reyes, que la Mishnah había dicho es Be'eja de Nisan, el primero de Nisan, es para el shtar, para los documentos, y de repente otro pedacito de la Mishnah está diciendo lo mismo. Rosh Hashanah Lishanim, el comienzo del año para los años, Lishtares, para los documentos también. ¿Para qué querés dos pedazos de la Mishnah que digan lo mismo? Le cash, esto no es un problema. Kan le malche Israel, kan le malche Yumosoilon. Cuando decimos que el primero de Nisan es el comienzo del año para los reyes, eso está hablando de los reyes del pueblo judío. Esto lo discutimos en las primeras clases. Cuando la Mishnah dice que el primero de Tishrei es Rosh Hashanah Leshanim, es el Rosh Hashanah, el comienzo del año para los años, esto es para los reyes gentiles. Dos reyes diferentes, dos comienzos del año diferentes. ¿Estamos? Entonces la Mishnah por eso repite, por así decir, dos Rosh Hashanah, Rosh Hashanah que están relacionados a shtarois, a documentos, porque uno tiene que ver con documentos de los reyes judíos, otro documento de los reyes gentiles. Perfecto. El Talmud no se queda conforme con esto. El Ahad llama Rav Hizda, pero un momento, aquello que dijo Rav Hizda, Leishanu era le malche Israel, aber le malche Umosaoila mi Tishrei maninan. Rav Hizda nos enseñó, mucho antes, ya lo vimos esto, en las primeras clases, Rav Hizda nos enseñó que la Mishnah, cuando la Mishnah dice que es Rosh Hashanah para los reyes, y que es el Nisan, es el primero de Nisan, Rosh Hashanah para los reyes, el comienzo del año para los reyes, esto está hablando de los reyes del pueblo judío. Pero para los reyes gentiles, contamos desde Tishrei. Esto es lo que dijo Rav Hizda. El Talmud pregunta, ¿acaso Rav Hizda más Nisan Asan Eshmainan? Si acabamos de explicar que cuando la Mishnah tiene dos porciones que repiten, Rosh Hashanah para los reyes tiene que ver con los documentos, Rosh Hashanah para los años tiene que ver con los documentos, y aparentemente tenemos dos pedacitos que dicen lo mismo, y después viene Rav Hizda y dice, aquello que está escrito Rosh Hashanah para los reyes, eso se refiere a los reyes judíos, para los reyes gentiles es en Tishrei. Aparentemente Rav Hizda nos está enseñando lo que ya dice la Mishnah. Y es una pregunta, digamos, fuerte contra un Amoira, un personaje de la época del Talmud, de la Gemara, que le digamos que me estás enseñando una Mishnah, la Mishnah ya la sé. No te necesito para que me enseñes Mishnah. ¿Se entiende el problema? Sí. Si la Mishnah ya dice algo, ¿para qué quiero que una Amoira me diga lo mismo que dice la Mishnah? No lo necesito. No es informativo, ¿no? Exacto, mejor callate la boca y ya está, no necesitas decir esto. Entonces, por un lado, Rav Hizda dice Rosh Hashanah li Melachim, Rosh Hashanah para los reyes se refiere a los reyes judíos y los reyes gentiles es en Tishrei. Y por otro lado, Rav Papa nos enseña que cuando se habla de Rosh Hashanah para los años es en Tishrei. Yo lo sé, es una repetición. Responde el Talmud, Loi. No. Ahora vamos a ver otra forma quizás de entender esto un poco diferente. Rav Hizda Kroi Asalosh Moinim. Rav Hizda en realidad nos está viniendo a enseñar un pasuk, un versículo. Habíamos visto en las primeras páginas donde se aprendía que en Tishrei y Rosh Hashanah, un versículo, un pasuk de Nehemia, habíamos visto. ¿Dónde está? Un momentito. Dime Nehemia, Jajilia, ¿cuándo fue lo que dijo Nehemia? No, Rav Nehemia. Está en el Tanaj. Nehemia Jajilia, en la página Gimel Amud Aleph, que hablaba ahí de los meses, de cómo sabemos cuándo se empiezan a contar los meses para los reyes. Esta habrá sido la tercera clase, la cuarta clase, y habíamos traído un pasuk de Nehemia.
¿Dónde está? Decía así el pasuk, el versículo decía así: Vayija livneis bachodesh hasheni b'shnei b'shnas arba lemalchusoy. No es este. ¿Dónde está el pasuk? Nehemia. Ahí está más adelante. Shmeinu Shana. Acá está. Vayeiva Chodesh Nisan, y fue el mes de Nisan, Shnas Esim de Artashasta Amelech, en el año 20 de Artashasta Amelech, el rey Artashasta, Yain Lefanav, que él le sirvió ya, vino y estaba triste porque no estaba destruido, sí, estaba destruido el Beis Hamikdash. Lo habíamos visto, que ahí empezaban a contar los años en Nisan. Era toda una discusión, en las primeras clases lo vimos esto. El punto es que Rav Hizda en realidad lo que nos está enseñando no es lo que dice la Mishnah, que la Mishnah dice que en Nisan cuenta para los reyes judíos y en Tishrei para los reyes gentiles, que habíamos visto que había reyes gentiles que también contaban en Nisan porque eran reyes buenos, y eso es lo que Rav Hizda estaba enseñando. Y si querés te digo otra explicación. Antes de entrar en la siguiente explicación, acá hay una forma mucho más fácil, digamos, de entender las cosas. Trajimos una Mishnah. La Mishnah dijo que Rosh Hashanah Leshanim, el Rosh Hashanah para los comienzos de año, significa para estar, para los documentos. Esto es lo que dijo Rav Papa. Y dijimos, un momento, esto ya lo dijo Rav Hizda en otro lugar. Porque Rav Hizda dijo que Rosh Hashanah Limelachim para los reyes es para documentos. ¿Estamos? Sí. Entonces, otra forma de entender esto es muy simple. Rav Hizda no está de acuerdo con Rav Papa. Ay, ¿qué hace Rav Hizda con Rosh Hashanah Leshanim? Ahora vamos a ver. Pero el punto es que si Rav Hizda no está de acuerdo con Rav Papa, no es una contradicción que la Mishnah esté diciendo dos veces lo mismo. Porque en qué caso, quizás es medio difícil de entender esto, en qué caso la Mishnah dice dos veces lo mismo, si tomamos la explicación de Rav Papa, que Rosh Hashanah para los años es para los documentos, la importancia del Rosh Hashanah para los años, del comienzo del año para los años es para los documentos, y Rav Hizda dice que la importancia del comienzo de los años para los reyes es los documentos. Eso solamente es una contradicción si Rav Papa y Rav Hizda están de acuerdo, están en el mismo canal. Pero si separamos a Rav Hizda de Rav Papa, no es un problema. Rav Hizda opina que el comienzo de la Mishnah que habla de los reyes, eso tiene que ver con documentos. Y Rav Papa opina que la parte de la Mishnah que dice sobre los años, eso habla de documentos, no la primera parte de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah. Ay, ¿qué hace Rav Papa con la primera parte de la Mishnah? No sé. Ay, ¿qué hace Rav Hizda con la segunda parte de la Mishnah que habla de los años? Esto es lo que dice el Talmud. Viva y Seima, Rav Hizda que Rav Zeira, más ni la. Si querés, podemos explicar que Rav Hizda opina como Rav Zeira. De Rav Zeira, Omar Lit Kufa. Rav Zeira dice que ¿por qué necesitamos contar el Rosh Hashanah para los años? Para las épocas de los años. Tkufa es un conjunto de 3 meses. Hay 4 Tkufos, 4 conjuntos de 3 meses en el año, que más adelante lo vamos a estudiar, hoy no, bastante más adelante. Tiene que ver con el nacimiento de la nueva luna, tiene que ver con el ciclo del sol, tiene que ver con un poco de astronomía. Pero Eliezer y esta Mishnah que dice que el Rosh Hashanah para los años, o sea, para el comienzo del año, para el comienzo de la Tkufa, de los periodos de años, tiene que ver con el primero de Tishrei, es una Mishnah que la escribió Rabbi Eliezer, de Amar Betishrei Nibra Oilam, que dijo que el mundo fue creado en Tishrei. Esto es una discusión más adelante en la Mishnah, en la Gemara, perdón, si Rabbi Eliezer dice que en Tishrei, Rabbi Yoshua dice que en Nisan. Esto lo vamos a discutir más adelante, hoy no. El punto es que para Rabbi Zeira, esta Mishnah, ¿cuál es la importancia del Rosh Hashanah para los años? Para los cálculos astronómicos. Para eso es importante. No está de acuerdo con Rav Papa. ¿Estamos? Sí. Antes de la siguiente solución quiero hacer una especie de resumen porque el tema quizás es medio complicado. Tenemos 2 pedacitos en la Mishnah.
Pedacito número 1, Rosh Hashanah para los años. En realidad es al revés. Pedacito número 1, Rosh Hashanah para los reyes. Pedacito número 2, Rosh Hashanah para los años. Ya habíamos explicado que el Rosh Hashanah para los reyes es importante para saber qué escribir en un shtar, en un documento. Ahora parece que el Rosh Hashanah para los años, dice Rav Papa, es importante para los documentos. Entonces el Talmud se pregunta, ¿y entonces por qué dos veces un comienzo de año, encima en dos momentos diferentes, uno en Nisan y el otro en Tishrei? Rosh Hashanah para los reyes en Nisan, Rosh Hashanah para los años en Tishrei. ¿Por qué dos momentos diferentes para documentos? Responde el Talmud, para unos documentos que tienen que ver con reyes judíos, esos en Nisan, y otros documentos que tienen que ver con reyes gentiles, esos en Tishrei. Y punto. Siendo así, ¿por qué dijo Rav Hizda en otro lugar, ya lo vimos, pero en otro lugar, sin hablar de documentos, que cuando la Mishnah dice que el primero de Nisan es el Rosh Hashanah, el comienzo del año para los reyes, eso se refiere a los reyes judíos. Los reyes gentiles es en Tishrei. Parece como que Rav Hizda se repite. Porque esto ya lo podíamos aprender de otro lado. De la repetición de la Mishnah, una vez un Rosh Hashanah en Nisan y otro Rosh Hashanah en Tishrei, el de Nisan es para los documentos de reyes judíos, el de Tishrei es para los documentos de reyes gentiles. Pero viene el Rav Hizda y repite. Y cuando dicen el primero de Nisan, ese es para los judíos, reyes judíos. El primero de Tishrei es para los reyes gentiles. Se está repitiendo Rav Hizda. El Talmud responde, no es que se esté repitiendo, te está indicando, mira un pasuk, un versículo en Nehemia, en donde se habla que el comienzo del año para los reyes es en Nisan. Es en Nisan, que acabamos de leer el versículo en Nehemia. Esta es una respuesta. Y ahí pusimos, todos juntos, a Rav Hizda con su aparente repetición, y a Rav Papa. ¿Por qué aparece dos veces en la Mishnah el concepto de Rosh Hashanah para los shtarois, para los documentos? Uno para los reyes judíos en Nisan, otro para los reyes gentiles en Tishrei. Punto. Otra respuesta, esta es la que acabamos de estudiar, que en realidad Rosh Hashanah para los años, lo que dijo Rav Papa no va, olvídate. Rav Papa discute con Rav Hizda. Rav Hizda está diciendo que el comienzo del año para los años no es para los documentos. Ese era Rosh Hashanah al Melachim, ese era Rosh Hashanah para los reyes. Rav Hizda opina como Rabbi Zeira. Rabbi Zeira dice que el comienzo del año para los años es importante para los cálculos astronómicos. Estamos medio pasados, pero vamos a hacer unas líneas más para terminar la idea. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dice, no, olvídate de Rav Papa, olvídate de Rav Hizda, el comienzo del año, Rosh Hashanah para los años, es Ledin. El juicio divino es ese día. Necesitamos saber cuándo empieza el juicio divino para saber lo que acumulaste, a lo largo del año. El juicio divino es en Tishrei, es el primero de Tishrei, Dixit, como está escrito, Mereishis Hashana, Beat Acharis Shana. Dios observa la tierra de Israel, es una tierra que Dios la revisa, la cuida, como el Talmud mismo vamos a estudiar más adelante, desde el comienzo del año hasta el final del año. Mereishis Hashana, Beat Acharis Shana. Desde el comienzo del año hasta el final del año, y el Talmud explica. Mereishis Hashana, Nito en Ma'ie Besoifa. En el comienzo del año se juzga aquello que va a ocurrir en el final del año. De acá vemos que existe un comienzo del año para Din, para juicio. Una vez que terminamos de entender la opinión de la Papa, la opinión de Rav Hizda, de Rav Nachman bar Yitzchak, que en realidad el comienzo del año para los años tiene que ver con juicio, y es el primero de Tishrei, pregunta Talmud, ¿Mimai de Tishrei? ¿Cómo sabes que es en Tishrei el comienzo del juicio divino? Dixir, está escrito en Tehilim, Tikuba Hoide Shoifar Bakesel Yom Hageinu, es un versículo súper tratado en Hasidus. Toquen en el novilunio, en el Pajoidesh, en la renovación de la luna, el Shoifar. De hecho, la única fiesta que hay en el novilunio es Rosh Hashanah. Toquen el Shoifar en el novilunio, Bakesel Yom Hageinu, el día que está oculto para nuestra fiesta. Así dice el versículo. Pregunta Talmud ahí, Zeujar, pasamos a Ges Amud Beis, 8b. ¿Cuál es la fiesta Shahoidesh Miskase Boy? ¿Cuál es la fiesta que el mes está oculto, o sea, la luna está oculta? Abeyoim es Rosh Hashanah.
La única fiesta en todo el judaísmo, en toda la Torá, que ocurre el primero de un mes, es Rosh Hashanah. Vexiv, y está escrito al respecto de esto, en el mismo versículo, continuando, porque es una regla, una regla para el pueblo judío. ¿Cuál es la regla para el pueblo judío? Mishpat, es un juicio para el Dios de Jacob, es un día de juicio. Quiere decir que el juicio, ¿cuándo es? Bakese, en el día oculto, que la luna está oculta, leíamos Hakeinu. Es un día de fiesta. ¿Cuál es? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día de juicio. ¿Cuándo es? En Tishrei, porque es la única fiesta en todo el año, como dice la Toira, en el séptimo mes, en el primero del mes. Es la única fiesta que es el primero de un mes. Rosh Hashanah es el día de juicio. Esto es lo que explica Rav Nachman bar Yitzchak, por qué la Mishnah trae Rosh Hashanah le Shanim, para los años.